podemos suponer que tiene ciertos rasgos disociales, no vamos a decir que sea un psicópata, pero ciertos rasgos disociales. Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas bienvenido. noches, gracias por la invitación. ¿Cuánto puede impactar un fervor deportivo en el estado emocional de las personas? Básicamente cualquier evento que una persona puede experimentar en su día a día puede impactar en gran medida o en menor escala, dependiendo si está asociado a sus intereses o no. Y obviamente va a movilizar muchas emociones. Por ejemplo, los hinchas de Alianza, los hinchas de la U, están ahorita con los nervios de punta, más los de Alianza, que están con el marcador en contra. Entonces, obviamente va a impactar, querramos o no, de alguna forma. Así es, y además también va por el tema económico, ¿no? Porque en el Perú en los últimos años se ha posicionado las casas de apuestas deportivas, entonces mucha gente está poniendo dinero a favor o en contra. Y eso le va a dar duro al bolsillo. Efectivamente. Ha aumentado en gran medida estas casas de apuesta. El tema del ingreso económico para estas casas es bastante alto y las personas que están apostando, obviamente apuestan en grandes cantidades, dependiendo del resultado van a verse afectados o no. Podríamos suponer que podrían generar algún, no trastorno específicamente, pero sí malestares asociados a la ansiedad, probablemente a un estado anímico depresivo, dependiendo del resultado. ¿Y esto podría generar actos de violencia? Correcto. Depende mucho de los recursos que pueda tener las personas. Las personas cuentan con recursos para poder gestionar sus emociones. Y obviamente si yo carezco de estos recursos, una situación como, por ejemplo, que ver que mi equipo pierda va a movilizar muchas emociones y las emociones va a darle apertura a algún tipo de conducta poco Cuando controlada. se nos dice de los recursos que tiene una persona para gestionar sus emociones, ¿a qué tipo de recursos se está refiriendo? Por ejemplo, a la capacidad de poder controlar mis emociones, La no reprimir, resiliencia. a ser resiliente, sobreponerme a sucesos adversos, al poder tener presente el bien común antes que el bien personal, porque yo puedo estar muy molesto, pero eso no me da derecho tal vez a salir a las calles, a generar A desmanes. vandalizar. Efectivamente. Y el fútbol en la historia ha tenido sucesos que han marcado lamentablemente la pauta periodística. Recuerdo el caso del hincha de Alianza, Walter Oyarce, ¿no? Que fue empujado y lamentablemente falleció. Y podría recordar el caso de hoy día, donde un supuesto barrista le roba la moto al policía de tránsito y comienza él pues a manejar en el fervor y aplauso de los otros que estaban prácticamente de cómplices observando lo que pasaba. ¿En qué momento puede ya cometerse delitos graves? Correcto. Allí ya estaríamos hablando que la persona carece de cierta capacidad de poder medir el nivel de ¿Ese responsabilidad es de un sus psicópata? actos. No podríamos decir específicamente que sea un psicópata porque necesitaríamos tener otros factores en cuenta, pero sí una persona que carece de la capacidad, por ejemplo, de ponerse en lugar del otro, de ser empático, de medir las consecuencias de sus actos o tal vez de tener en consideración qué tanto perjuicio podría generar. Obviamente yo te puedo empujar sin medir la consecuencia de mi accionar y tú puedes caerte y fracturarte o tal vez perder la vida y yo no tuve tal vez la intención, pero en ese momento en donde mis emociones no estuvieron gestionadas o controladas, pueden suscitarse ese tipo de eventos fatídicos. Yo le quiero preguntar a usted como especialista, como experto en esa materia, ¿qué pasa en la psiquis de una persona que actúa así? ¿Qué es lo que pasa en el sistema neuronal, en el sistema hormonal, no sé, dentro del cuerpo que termina activando esa conducta muchas veces violenta por un tema deportivo? Lo que ocurre es que depende mucho del nivel de madurez psicológica que pueda tener la persona. Y eso está asociado, como bien comentaste, a la parte neuronal, a la parte física. No es que tendría que tener una lesión, no, sino que el cerebro madura, dependiendo de las experiencias, dependiendo de los aprendizajes, dependiendo de ciertos factores personales. Entonces, el cerebro tiene estructuras especializadas. La parte más evolucionada, por así decirlo, que es la parte del encéfalo, la parte de la corteza cerebral, que está a simple vista, es la parte donde están las funciones cognitivas más avanzadas, el razonamiento, el juicio, la lógica, el lenguaje, el pensamiento, entre otros.
Si esa parte no está suficientemente madura, otra área del cerebro va a poder imponerse, que es la parte del sistema límbico, donde están las emociones, lo que se conoce como el cerebro de reptil, ¿ya? Que son solamente impulsos. Reacciones. Solamente reacciones. No hay la capacidad de razonamiento en esta área del cerebro, solamente impulsos. Entonces, yo te puedo tocar y como no estás usando tu razón, tú me respondes con un golpe o con una patada. Entonces, hay personas que carecen de cierta madurez a nivel psicológico, pero por una base, vamos a decirlo, neuronal, del cerebro. ¿Y requieren pastillas o tratamiento psicológico? Dependiendo, tendríamos que ver cada caso. Hay personas que necesitan solamente consejería o tratamiento psicológico. Hay otros casos en donde tal vez la persona está en un nivel más marcado. Que requiere medicación. Que requiere tratamiento psiquiátrico. ¿Y cuándo es que un deporte como el fútbol llega a generar tanta pasión al punto de un desborde popular, de una situación de histeria, que rompen en llanto los jugadores, como los hinchas, hemos visto en muchas finales, lloran en el estadio? O sea, ¿en qué momento llega a desatarse todo ese estado anímico? Correcto. Por ejemplo, en la final que ha habido hace poco de Boca, en donde Advíncula salió llorando. Sí. ¿Ya? Bueno, Advíncula lloraba en pleno partido. Le metieron gol a Boca y Advíncula comenzó a llorar. Correcto. Es una reacción natural. ¿Sí? El ser humano tiene emociones. Y es la adrenalina. Es la adrenalina. El ser humano tiene emociones. Todos sentimos en mayor o en menor medida. Es natural. ¿Sí? Cuando esto ya sale de los parámetros y, por ejemplo, yo puedo, no sé, veo la final ahorita que están jugando y me paso, no sé, una semana llorando porque mi equipo perdió, allí ya sale de los parámetros. ¿Por qué? Porque una emoción es corta en duración, ¿sí? Entonces es inmediato. Pero si ya se prolonga, ya estaríamos hablando de una situación que sale de los parámetros normales. Y ya sería algo patológico. O el impacto de Podríamos tus decir. emociones, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, uy, hoy hay partidos y el equipo pierde, de mi papá, mi esposo, mi hermano, mi familiar, es capaz de romper el televisor. Algunos llegan a ese extremo. Llegan a romper el televisor o incluso algunas personas le dan esto calificado como, no sé, la cólera, la colerina, llegan a tener incluso ya un ataque cardíaco, un tema de ansiedad muy fuerte, entonces ya no es normal. Efectivamente. Lo que ocurre es que cuando no gestionamos nuestras emociones y somos propensos tal vez a generar algún tipo de sintomatología asociado a la ansiedad, el cuerpo responde. Incremento del pulso cardíaco, la taquicardia, las disneas, que es me comienzo a agitar, me falta el aire. Un cuadro de ansiedad. Un cuadro de ansiedad o tal vez un posible ataque de pánico. Entonces el cuerpo comienza ya a manifestarse. Solo que en ocasiones no le prestamos atención a estos síntomas y pensamos que es natural, que es normal, lo que lleva a pasar. O pensamos que tal vez no tendríamos que prestarle importancia. Pero el cuerpo siempre va a manifestar el malestar. Si tengo ansiedad, tengo sudoración, bochornos, escozor, taquicardias, entre otros. Si tengo depresión, igual el cuerpo comienza a manifestarse. Yo quiero que nos ayude un poco a entender la imagen que compartimos, por ejemplo, del momento de la captura de este sujeto que se robó la motocicleta al policía. Y ante la policía, ante las cámaras, él reacciona así, sonriente. No es un acto de culpa, sino sonriente. ¿Qué lectura como especialista nos puede dar de esta actitud de alguien que cometió un delito? Y esto fue en el marco del traslado de los barristas de Alianza Lima. Efectivamente. A simple vista, haciendo una lectura de la conducta de esta persona, podemos suponer que tiene ciertos rasgos disociales, no vamos a decir que sea un psicópata, pero ciertos rasgos disociales, porque si yo sé que está la autoridad, tengo que respetarla. Si yo sé que tal vez estoy en un evento o en un suceso público donde hay muchas personas, tengo que poder moderar mi conducta para evitar generar algún tipo de daño o fastidio a las demás personas. Pero si yo adrede de manera deliberada, tengo una conducta contraria a todo eso, y tal vez busco satisfacer mis propias necesidades o tal vez busco generar adrede malestar en las otras personas, ya estoy, vamos a decirlo, viendo a una persona, en este caso al detenido,
con ciertos rasgos que van en contra de la normalidad, de la conducta, en un desenvolvimiento a nivel social. Y el deporte termina siendo un refugio para personas con este rasgo de su personalidad. No son todos, por cierto, pero cuando una persona tiene una conducta disocial, muchas veces agresiva, una situación de pobreza o desamparo físico, moral, económico, ¿el deporte termina siendo un refugio? Podríamos decir que hasta cierto punto sí, pero no específicamente el deporte, sino cualquier situación o conducta que pueda generar adrenalina. ¿Está asociado al tema cultural o el tema socioeconómico? Porque, no sé, una persona que vive en un lugar, digamos, donde hay un nivel grande de pobreza, donde así se relaciona normalmente, no es igual como una persona que de repente tiene otro nivel socioeconómico. ¿Hay una relación con ello? No específicamente con el aspecto económico, pero sí social, cultural, más relacionado al tema de la cultura de la salud mental. Porque yo puedo carecer de recursos económicos, pero sé que es importante cuidar mi salud mental, sé que es importante no solamente la parte física, sino la parte emocional, la parte de mis pensamientos, y dentro de los poquitos recursos que pueda tener, trato en lo posible de poder cuidarlo. Entonces, no está relacionado específicamente a la parte económica, sino a la parte social, cultural, pero Y educativa, además, educativa, ¿no? de El trato la en salud casa. mental. Claro, a mí, por ejemplo, me ha pasado, y me pongo como ejemplo de esa situación, que está también a muchos peruanos que nos ven en estos momentos, pierde mi equipo, soy hincha de la U. Pierde mi equipo y hay esa sensación de opresión en el pecho, de que te quema el pecho, de frustración, como de repente Katiuska siente en estos momentos porque pierde su equipo. Yo lo sentí cuando perdimos el repechaje. Por ejemplo, Fue también muy duro, recuerdo una que sensación de ahogo. era zombies en las calles, zombies, parecía un feriado, la gente estaba calladísima, no había comercio y era hora punta. Así Venía el es. canal y había una sensación de dolor en todos, Claro, todos los la peruanos. sensación de dolor, sin embargo, mucho lo podemos superar quizá al día siguiente, tragamos ese veneno y lo pasamos y continuamos. Pero ¿qué consejo puede dar usted como experto a aquellos que no lo saben canalizar? Que ese golpe emocional se termina prolongando y hasta hay un vacío casi creo que existencial cuando tu equipo termina perdiendo. Y si se habla en este momento de la final que pierde la U o la Alianza y queda esa sensación, ¿qué consejo puede dar como experto? Lo que comentan es muy interesante y al mismo tiempo muy cierto, pero eso está asociado, vamos a decirlo, a experiencias personales. Si bien muchas personas podrían coincidir en la misma sensación, cada persona es particular, cada individuo es único y experimenta sus emociones de manera única. Entonces, por ejemplo, tú puedes sentir asfixia, opresión o dolor en el pecho, yo tal vez solamente siento un nudo en la garganta y dolor de cabeza. Entonces, la forma de experimentar las emociones en cada persona es distinto. El cómo yo gestiono mis emociones también es personal. Entonces, tal vez tú lo puedes superar al día siguiente, pero yo estoy toda la semana y pensando y rumiando y tal vez guardando cólera, que por qué pasó esto, que por qué pasó el otro. Entonces, mi forma de poder gestionar mis emociones es distinta. Tal vez demoro más en llegar a un estado, vamos a decirlo, de homeostasis, de aceptación. Y si yo me doy cuenta de que esto ya perdura, tal vez, vamos a decirlo, pasó un mes de la final y yo sigo renegando, guardando cólera, ya hasta cierto punto tengo problemas para gestionar mis emociones. ¿Qué consejo puede dar esa persona? En ese caso, lo mejor que podríamos hacer es buscar ayuda profesional. No tal vez un psiquiatra, pero tal vez a un psicólogo que me ayude a poder gestionar, procesar mis emociones de una forma más saludable. Porque si yo no gestiono mis emociones, a la larga estas van a comenzar a generarme malestar. Por ejemplo, la ansiedad, parte de las emociones, generan malestares o problemas, enfermedades a nivel físico. La psoriasis está asociado a la ansiedad. La gastritis. La gastritis, el colon irritable, los problemas dérmicos, la alopecia está muy asociado al tema de la ansiedad. Entonces, si ya yo comienzo a darme cuenta que a nivel físico mi cuerpo manifiesta de esta forma, tengo que buscar ayuda. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, no va a disminuir la intensidad mágicamente sin hacer nada, sino que tengo que poder buscar ayuda profesional.
¿Usted podría darnos algunos tips o recomendaciones a las personas que saben que estas situaciones deportivas los emocionan muchísimo, los entristece? Entonces, ¿qué medidas tomar antes de cada partido, ¿no? ¿Cómo prepararse emocionalmente para ello? O al menos algunas técnicas, no sé, de respiración o O para la relajación. familia, ¿no? Post partido, después, ¿qué hacemos? Primero tenemos que recordar que es un juego, ¿sí? Anticiparnos a ello y tratar de que el espíritu deportivo prevalezca. Si ya se me hace complicado y yo digo, no, mi equipo tiene que ganar, como bien comentaste, hay ejercicios de respiración. Por ejemplo, muy sencillo, la respiración diafragmática. Respiro profundo por la nariz, que se eleve el vientre, aguanto la respiración por 3 segundos y después lo boto por la boca muy despacio, lo más despacio que pueda. Lo repito unas 3, 4, 5 veces hasta que pueda sentir una sensación de alivio. Y manejar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque son los pensamientos los que van a movilizar conductas. Entonces, si yo tengo un pensamiento que me dice, no, esto no debió de ser así, debió de ser de otra forma, ese pensamiento me va a generar un malestar. Y yo tal vez puedo reaccionar mal con la gente, con las personas de la calle, con mis familiares. Entonces, recordar, ¿no? Es un simple juego, esto no es el fin del mundo, no va a pasar nada malo, la vida continúa. Entonces, tengo que poder controlar el malestar físico que me generan las emociones, tal vez con un ejercicio de respiración como el que hemos comentado, y poder controlar también nuestros pensamientos, haciéndolos más flexibles. Porque si yo tengo un pensamiento rígido donde no me doy la oportunidad o no doy la posibilidad de aceptar que no se pudo ganar, mis emociones van a seguir siempre Pero de manera negativa. muchas veces es muy complicado gestionar tu pensamiento cuando aquello que ha pasado te termina marcando emocionalmente. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de lograr pensar en otra cosa? Correcto, hay algunas técnicas, pero que ya necesitan la asistencia de un profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces hay factores personales que me complican el poder manejar mis emociones o mis pensamientos. Tal vez experiencias anteriores, sucesos previos. Entonces, si ya yo me di cuenta de que con los tips no me puedo autorregular, tengo que buscar ayuda de un profesional que me ayude. ¿Y cómo manejar el tema con los niños, no? Porque a veces el niño ve que el papá explota o llora y no es un buen ejemplo para ellos. Enseñarle que se gana, pero también se puede perder. Efectivamente. Como adultos, si tenemos ya hijos en casa, tenemos que cuidar mucho el tema de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, porque nosotros de cierta otra forma vamos a ser maestros de ellos a través del ejemplo. Entonces, si yo veo que papá reniega, lanza las cosas, ya rompió un televisor cuando su equipo pierde, yo voy a aceptarlo como que, bueno, es normal, si papá lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Obviamente no reprimirnos, pero sí ser cuidadosos. Y darles un buen ejemplo, ¿no? Efectivamente. Una buena enseñanza a los niños. Y hay niños que lloran también, que no aceptan la derrota. Y es por el ejemplo que damos en casa. Correcto. Si para un adulto es complicado manejar sus emociones, para un niño Cuanto más mucho más. está en ese proceso de aprendizaje, adquiriendo los ejemplos que le dan los adultos dentro de casa, como una esponjita absorbiendo. Y en el caso de los niños, los adultos son quienes tienen que ayudar a que él gestione sus ¿Y emociones. cómo le ha ido a un adulto si es el primero en explotar emocionalmente? Correcto. No termina siendo una ayuda. Y una persona que tiene un problema de ansiedad y ya diagnosticado, que está con tratamiento depresivo o que de repente tiene un problema patológico cardíaco, ¿le recomienda a usted ver esos eventos deportivos de alta tensión? Si ya vemos que tiene una patología cardíaca, que tal vez tiene un diagnóstico de ansiedad, obviamente lo que se sugiere es que pueda tener una vida lo más regulada y tranquila que se pueda. Por eso a veces en consulta se les sugiere a las personas que tal vez son un poquito nerviosas o que tal vez no procesan adecuadamente o de forma saludable cierta información, que eviten ver películas de terror o que eviten ver ciertos canales o ciertos programas tal vez de noticieros en donde se proyectan tal vez la realidad, la violencia que hay, porque le puede generar un posible cuadro de ansiedad y esto obviamente va a comprometer su salud física si ya tiene una patología cardíaca y esto puede conllevar a un suceso lamentable. Bien, gracias al licenciado Miguel Ángel Rojas Medina, psicotraumatólogo especializado en temas de salud mental. ¿Dónde podemos ubicarlo? Me pueden ubicar a través de mi número de WhatsApp, el 992 50 3588, o a través de mis redes sociales,
como Miguel Rojas Medina, o a través del consultorio virtual que dirijo, que es Acesis Bienestar Psicológico en Facebook. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Importantísimo el tema que nos ayuda un poco más a entender. Gestionar las emociones. Sí.